¿Qué tal amigos de Pedagogía MX? Bienvenidos a un video nuevo. Esta ocasión vamos a hacer una entrevista a un colega mío y seguramente igual de muchos de ustedes. Él es Irving Carranza Peralta, es licenciado en Pedagogía, tiene 2 maestrías y ahorita está estudiando un doctorado, pero ahorita ya él nos va a platicar un poquito acerca de su experiencia, cuando estudió la carrera, dónde trabaja y pues vamos a platicar un rato con él. Espero que les guste el video, recuerden dejar su like, también un comentario y pues aquí estamos con Irving. ¿Qué tal, Irving? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, también aquí Irving, pues emocionado de que estés aquí en una entrevista para el canal, principalmente porque pues a las personas que ven los videos, especialmente las entrevistas, pues les va a servir todo lo que nosotros compartimos, en este caso tu experiencia, el punto de vista de diversos temas que vamos a platicar y pues la verdad estoy muy emocionado de que estés aquí. Oh, muchísimas gracias, ¿no? La emoción es mía y agradecerte también el espacio para poder compartir parte de la pequeña experiencia que he tenido en el campo del ejercer la pedagogía. Me habías dicho que estudiaste en la UPN Ajusco, ¿cierto? ¿Nos podrías platicar un poquito acerca de, pues, qué carrera estudiaste, dónde, todo eso? Claro, sí. Sí estudié pedagogía, la licenciatura en pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. Entonces, pues gran parte de mi experiencia está centrada en Ajusco, ¿no? Sabemos bien los egresados de la Universidad Pedagógica Nacional que, por ejemplo, son características distintas las que tienen las UPNs en los estados y las unidades también que están en la ciudad. Entonces, toda mi experiencia se concentra ahí en Ajusco. Ahí estudié, te comento, la licenciatura en pedagogía y la preespecialidad en desarrollo curricular. Ahorita hablando de esto de la preespecialidad en desarrollo curricular, ¿nos puedes platicar un poquito qué es la preespecialidad? Porque, o sea, yo creo que todas las personas conocemos las especialidades, pero en este caso es una preespecialidad. ¿Nos podrías platicar un poquito acerca de esto? De hecho considero que es una de las virtudes que tiene la Universidad Pedagógica Nacional. Insisto, Unidad Ajusco, no sé cómo aplica en el resto de las unidades, pero esa virtud tiene la Unidad Ajusco, que tú ingresas a a la licenciatura en Pedagogía, estudias, digamos, un tronco común, como ya se había comentado en algunos de tus videos también, que es un poco la parte teórica, conceptual. Después estudias un tramo, que es un poco la parte metodológica o de intervención pedagógica. Y finalmente, al último año de la carrera, te permiten, te hacen una especie de, bueno, en mi caso me hicieron una especie de estudio, de diagnóstico para ver cuáles eran mis habilidades y en función de esas habilidades me dieron a elegir un campo de estudio. En mi caso tenía un poco el interés en el campo de estudio de la orientación educativa y también en el caso de diseño curricular o desarrollo curricular. Opté más por esta opción de desarrollo curricular, que si bien no te dan una cédula, como podría ser en una especialidad, sí te van perfilando, te van dando un campo de preespecialización del tema que te interesa. Posteriormente, terminando la licenciatura, quizá puedas estudiar en otra universidad, ya una especialidad concreta como tal. O sea, realmente nada más es como, digamos, como que cursar algunas materias, pero de cierta manera como que te estás especializando, pero no te dan como que, pues un papel, ¿no? Exacto, no te dan ninguna certificación, solo que te concentraste durante un año haciendo el estudio de ese objeto de análisis, ¿no? Que en este caso sería el de currículum. Digamos ahí en función al plan, a los planes y programas de estudio, pues ya uno va pensando qué área le gustaría ejercer, dónde le gustaría trabajar y todo eso. Entonces a lo mejor ahí tú eliges, pues a mí me gusta la orientación, me gusta el diseño curricular, pues me voy por ese camino, ¿no? Ya para que más o menos pues vayas ahí agarrando la onda. Exacto, sí. En mi caso, que supongo que también sucede en muchos de los casos de las personas que estudiamos ahí en la UPN Ajusco, yo me di cuenta que me llamaba la atención desarrollo curricular desde el tercer o cuarto semestre, cuando empezamos a ver asignaturas que tenían que ver con análisis de políticas educativas y también análisis de propuestas curriculares. Posteriormente, en ese periodo empecé a hacer mi tesis de investigación en el cuarto semestre
y me llamó la atención todo el tema, todo el campo del currículo, y justo en el quinto semestre participé en el diseño de un programa de alfabetización en la delegación Magdalena Contreras, y ahí me di cuenta que mi interés estaba en el campo del desarrollo curricular. Ahorita que mencionas esto, o sea, en ese tiempo estabas haciendo tu servicio, estabas haciendo prácticas, o cómo fue que estuviste involucrado? Realmente fue pues una circunstancia o una situación que se presentó ahí. Tenía un amigo de ahí de la licenciatura que él vivía en la delegación Magdalena Contreras, era periodo de elecciones y se abrió una convocatoria a las universidades para que desarrollaran proyectos y los financiara. En aquel entonces eran delegaciones, ¿no? Okay. Bueno, se abrió el financiamiento, la convocatoria. Me invitó mi amigo a desarrollar la propuesta. La diseñamos, la presentamos a quien iba como a ejercer la administración en ese momento. Lo validó, lo aceptó, y finalmente ahí fue cuando empezamos ya a capacitar. En ese momento estaba un programa que se llamaba Prepasí, que eran becarios de educación media superior. En función de esa propuesta que diseñamos, tuvimos que formar a los estudiantes de educación media superior para que ya nos ayudaran a alfabetizar a los adultos mayores. ¿Desde ese momento ya fue que te empezó a llamar lo del diseño curricular o...? Exacto, sí, fue desde ese momento, aunque ya tenía como unos antecedentes previos, pero fue en ese momento que me di cuenta que era el área en la que quería intervenir. Y pues bueno, todavía estaba estudiando, era quinto semestre, todavía no podía hacer el servicio social, era como parte de las aventuras que uno va teniendo cuando es estudiante. O sea, lo mencionas, es prácticamente a la mitad de carrera cuando estuviste involucrado en ese proyecto. Sí. Y muchas veces, incluso, o sea, nosotros que a lo mejor vemos materias relacionadas a la psicología, pedagogía, todo eso, siempre los maestros nos dicen que nosotros, digamos, como pedagogos, siempre tenemos que guiar a las personas en función de sus gustos, de sus intereses, de sus necesidades. Y esto que tú mencionas, digamos que tú te diste cuenta de algo que a ti te gustaba, incluso antes de estar involucrado en ese proyecto. Exacto. Entonces yo creo que sí es bastante importante, sí, ese aspecto, sobre todo lo dicen pues, varios pedagogos, centrarse en las necesidades, en los gustos y sobre todo en los intereses. Claro. Porque pues ya después hiciste la preespecialidad, ya ahorita, bueno, ya después hiciste actividades relacionadas a esto. Pero después de la licenciatura, bueno, entraste a la maestría, ¿cierto? Cierto, sí. ¿En qué escuela? ¿Qué maestrías? Sí, claro. Bueno, después de que egresé, hice mi servicio social, mis prácticas profesionales en la Dirección General de Educación Indígena, que forma parte de la Secretaría de Educación Pública. ¿Igual ahí en Ciudad de México? En Ciudad de México, exacto. Ah, ok. Pues yo ya tenía como un poco de la experiencia en la delegación Magdalena Contreras y ya estaba estudiando la preespecialidad, entonces busqué un espacio donde me permitieran ejercer parte de lo que estaba estudiando como en la preespecialidad de desarrollo curricular. Y bueno, ahí en la Dirección General de Educación Indígena llegué en un momento afortunado porque estaban diseñando en ese momento lo que se le denomina ahora marcos curriculares para la educación indígena e inmigrante. También estaban diseñando una serie de materiales. Me dieron la oportunidad para participar, colaborar ahí en ese diseño como prestador de servicio social. Y estuve así durante 2 años. Después me di cuenta que quería regresar un poco a la parte académica y justo en ese espacio laboral me dieron la oportunidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces me incorporé a estudiar la maestría en educación básica en la UPN, pero ya no en la unidad Ajusco, sino en una unidad norte que se encuentra en la Ciudad de México. Ahí estudié la maestría en educación básica y me centré en el campo de la pedagogía de la diferencia y la interculturalidad, que tenía mucho que ver con el tema de educación indígena o de generación de propuestas curriculares para la atención a la diversidad cultural y lingüística. Te especializaste en el área donde tú ya estabas pues trabajando, ¿no? Exacto. Nos mencionas que te especializaste en el campo de la pedagogía de la diferencia y la interculturalidad. Exacto. Más o menos como de qué trata este tema. Sí, bueno, es
tanto complejo explicarlo en poco tiempo. Pero hay un gran sesgo cuando hablas, por ejemplo, de educación intercultural o de pedagogía intercultural. Se piensa que se está refiriendo solo a la atención de la población indígena, ¿no? O hablante de alguna lengua indígena. Sin embargo, la pedagogía intercultural y la pedagogía de la diferencia permiten poder conceptualizar la realidad como un elemento diverso, es decir, la diversidad como un elemento ontológico. Todos somos diferentes por naturaleza, ¿no? A ti tienes intereses específicos, yo tengo intereses específicos, eso nos hace diferente. Quizá tú tienes habilidad en matemáticas, yo tengo habilidad en lectura, eso nos hace distintos, ¿no? Sí. Desde esta pedagogía lo que se propone es que debemos atender o generar procesos pedagógicos que permitan atender la diversidad sin generar procesos de homogeneización o propuestas curriculares lineales, ¿no? Ahora, por ejemplo, está en boga generar procesos de diversificación didáctica o diversificación curricular. De eso se encarga la pedagogía intercultural y de la diferencia. Aunque te comento que en este caso de trabajar pedagogía de la diferencia y pedagogía de la interculturalidad, quizá para quien nos vean y conozcan de este tema, pues se van a dar cuenta que son dos posturas antagónicas, ¿no? La pedagogía de la diferencia te dice hay que atender la diversidad con una propuesta curricular específica. La pedagogía de la interculturalidad te dice hay que generar propuestas curriculares que sea tan flexible que pueda atender todas las diversidades con atender un solo tema. Entonces son dos posturas distintas. La pedagogía de la diferencia viene más desde un contexto anglosajón y la pedagogía intercultural más desde un contexto latinoamericano. Ok, entonces, sí entendí bien. La pedagogía de la diferencia pretende dar, digamos, respuesta a todos los alumnos, a todas las personas, basándose en que pues cada quien es una persona individual, es una persona independiente, cada quien tiene gustos diferentes, necesidades, etc. Y la interculturalidad es todo lo contrario. En este caso, hablando de la pedagogía, pues una, digamos, trata a todos de manera diferente, uno por uno, y la otra trata de engruparlos. ¿Algo así? Exacto, sí. Pedagogía de la diferencia te señala, por ejemplo, que hay que generar escuelas si eres indígena, tenemos que generar escuelas para indígenas o programas de estudio para indígenas. Un poco segregar las diferencias, ¿no? En algunos teóricos le llaman como administrar las diferencias, ¿no? Un ejemplo claro es por la discapacidad. Cuando un alumno tiene discapacidad, la pedagogía de la diferencia nos diría hay que generar una escuela específica para ese niño que tiene alguna discapacidad. La pedagogía de la interculturalidad, de forma contraria, dice no hay que separarlos, sino hay que buscar propuestas curriculares que en un mismo espacio puedan aprender todos. Es decir, yo puedo aprender de tus diferencias como tú puedes aprender de mis diferencias. Y el modelo, digamos, de trabajo en esta, digamos, en este campo, ¿está, digamos, unida la pedagogía de la diferencia y la interculturalidad o está como separada? De hecho, digamos, en la maestría se trabaja más sobre pedagogía de la interculturalidad. Quizá en un inicio, cuando se empezó a gestar la maestría, pues se optó por este nombre, pero ya en la formación el foco es la pedagogía intercultural. De hecho, me parece que en estos años, no sé si hace un año, hubo una reformulación de los planes de estudio. Quiero inferir que hubo un cambio también en esta denominación que se estaba trabajando. Me imagino que sí debe ser un poquito complicado en un modelo trabajar con estos dos enfoques, ¿no? Porque pues son completamente diferentes. Exacto. Pero hasta cierto punto es algo hasta, digamos, común. Porque, por ejemplo, la educación de hoy en día, que a lo mejor se trabaja mucho con el paradigma constructivista, pero también hasta cierto punto en ciertas cosas tienes que ser un poquito conductista, en otras cosas pues a lo mejor aplicas el cognoscitivismo, entonces como que ahí vas campechaneándole, ¿no? Como que un poquito de todo, pero esto es lo mismo, ¿no? O sea, puedes ocupar las dos pues en un salón de clases, ya cada actividad ya va más enfocada a lo individual, otra pues a la cohesión grupal y todo eso. Exacto. Después de ahí, estudiaste en la maestría en desarrollo educativo, ¿cierto? Sí.
¿Nos podrías platicar un poquito acerca de, pues igual dónde la estudiaste, todo eso, el enfoque que tiene? Claro, sí. Bueno, esta maestría que te comentaba la cursé, me parece que del 2012 al 2014, entonces ya tiene sus añitos. La maestría en desarrollo educativo la cursé del 2016 al 2018. Esta maestría la cursé, bueno, tiene una diferencia sustancial las dos maestrías. La primera maestría que comentábamos de educación básica está dirigida a docentes prácticamente. Es una maestría que, digamos, un poco mixta. La estudias en la tarde, por las tardes, 2 días a la semana y no tienes beca CONACYT. Es una maestría de profesionalización. La maestría en desarrollo educativo que se cursa en Ajusco, en la unidad Ajusco, es una maestría con perfil de investigación. Esta maestría la cursé, te comentaba, en el 2018 y 2016 y 18, y ahí me especialicé en la línea de diversidad sociocultural y lingüística, que también tiene que ver mucho con lo que seguía trabajando en la Dirección General de Educación Indígena. La gran diferencia aquí es que ya esta maestría cuenta con una beca de tiempo completo de investigación, que es financiada por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Investigación, me parece, CONACYT. El CONACYT, no, tecnología, ¿no? Consejo Tecnología. Nacional de Ciencia y Tecnología. Exacto, Ajá. CONACYT. Entonces eso te obliga a tener que dejar tu espacio laboral para concentrarte en la investigación que estás desarrollando. Eso es, Mientras te pagan, ¿no? exacto, mientras te dan un apoyo económico. Entonces esa es la gran diferencia. En este caso me especialicé también en la diversidad, en la línea de diversidad sociocultural y lingüística, y pues se disfruta un poco más porque estás de tiempo de completo como estudiante, aunque sí puedes hacer trabajos alternados de diseño, ¿no? Como en mi caso, seguía haciendo algunos trabajos de diseño para la secretaría. Y esto, pues de igual manera, como lo dijiste, estaba relacionado pues, al trabajo que tenías. Me hablabas acerca de que coordinaste planes y programas de estudio. ¿Eso fue ahí en la secretaría, igual donde me mencionas? Sí y no. En el primer caso, en la Dirección General de Educación Indígena, estuve colaborando, fue mi segundo trabajo, pensando en que la delegación Magdalena Contreras fue mi primer trabajo. Entonces, Ajá, ok. de experiencia de diseño, y pues ahí formaba parte de un equipo multidisciplinario. A mí me correspondía trabajar la parte pedagógica, la parte más de didáctica, ¿no? Ahí colaboré en el diseño de una serie de materiales que se trabaja en el subsistema de educación indígena, que se titula Ciencias, Tecnologías y Narrativas de las Culturas Indígenas y Migrantes. También colaboré en el diseño de materiales para alumnos con discapacidad auditiva, discapacidad visual, pero en el campo de educación indígena. Y estuve colaborando también en el desarrollo de unos marcos curriculares para educación inicial. Para poder hacer este trabajo de diseño, pues tuvimos que estar realizando trabajo de campo, trabajo también colegiado con docentes de educación indígena, docentes especialistas de educación indígena en distintos estados de la República. Y pues bueno, como parte de esas funciones me tocaba en algunos casos coordinar los talleres de docentes, porque una de las virtudes, y que fue justo que me gustó el trabajo ahí en la DGI, fue en la Dirección General de Educación Indígena, fue que el diseño curricular que se proponía se intentaba hacer desde la experiencia de los docentes. Entonces estos talleres o colegiados que se desarrollaban con los docentes de educación indígena, desde ahí se obtenía los insumos para la propuesta curricular, y uno como pedagogo ya va armando como tal el diseño, ¿no? El diseño desde los propósitos formativos, los perfiles, los campos de formación y hasta estos procesos de transposición didáctica que tanto nos refieren en nuestra formación. Entonces, digamos, ahí ya, o sea, ya aplicaste el diseño curricular a full, ¿no? O sea, exacto, como lo mencionas, incluso salir a campo y trabajar con otros docentes, que en este caso de educación indígena, o sea, literalmente, como lo decían los maestros, ¿no? En materias como diseño curricular, teoría curricular, de que sí hay un trabajo, no solo digamos como de oficina ahí haciendo los objetivos, no, o sea,
sales allá a campo, haces observación, pláticas con los docentes, qué puede servir, qué no, o sea, literalmente sí lo aplicaste bien. Sí, de hecho fue una gran experiencia formativa porque pues yo prácticamente iba egresando de la licenciatura, entonces fue una gran experiencia, sobre todo romper mucho, porque uno de los problemas que tenemos en pedagogía es que mucho del pensamiento pedagógico o de la teoría pedagógica tiene que ver con una perspectiva muy europea, ¿no? Gran parte de los pedagogos son europeos, ¿no? Es una visión occidental, muy pocos Sí. pedagogos latinoamericanos son los que se hacen referencia en nuestra formación como pedagogos. Y trabajar en el campo de educación indígena te permite romper como esas estructuras tan hegemónicas epistemológicamente, ¿no? Porque bueno, tú sabes que trabajar con los pueblos indígenas tienes que reconocer un pluralismo epistemológico, distintas formas de construir conocimiento. Es decir, no puedes diseñar una propuesta, un libro de texto o un recurso didáctico, no puedes diseñarlo igual para un niño de una ciudad que para un niño de educación indígena. Su pensamiento, su construcción de conocimiento, su filosofía, su estructura lingüística es totalmente distinta. Entonces esos matices fueron los que realmente me ayudaban muchísimo a formarme en la parte ya de práctica del desarrollo curricular. Que en este caso, ahorita esto que mencionas, también tiene que ver con la otra maestría, ¿no? La referente a la pedagogía de la diferencia y la interculturalidad, en el sentido de que, pues no es lo mismo una escuela en la ciudad, en este caso, por ejemplo, la Ciudad de México, cuando ya estás en un contexto indígena, porque todos los niños son diferentes, la cultura, las tradiciones, incluso las mismas oportunidades, porque aquí en la ciudad, digamos, yo creo que el 99% sí tiene acceso a la educación. Tal vez un poquito más, un poquito menos, pero ya en un contexto indígena, algo así relacionado, pues no es lo mismo. Pero bueno, mencionas que en esa parte hacían un trabajo multidisciplinario. Sí, sí, eso es muy interesante porque justo uno de los, como pedagogos, pues nos damos cuenta que muchos de los campos laborales están muy apropiados también por otras disciplinas, ¿no? Así como nosotros consideramos que la parte curricular es una parte identitaria del pedagogo, pues también en el caso de educación indígena, los antropólogos, los lingüistas consideran que es un campo de ellos, que Sí. profundizan. Y realmente tienen mucha implicación su función dentro del campo de la educación indígena, pero también una de las carencias que notamos desde hace un par de décadas en educación indígena es que ya se tenía bastante documentación sobre quiénes eran los pueblos indígenas, qué lenguas se hablaban, cómo era su cultura, pero había poco trabajo pedagógico, ¿no? Puedes tener mucha información conceptual, pero el pedagogo aquí es donde tiene que ser el mediador entre toda esta información y poderlo plasmar en una propuesta curricular muy sencilla que le sirva de orientación para el docente, que le sirva para, como insumo de aprendizaje para el alumno y para los directivos como tal. Entonces, este trabajo multidisciplinario tiene mucha... pues siempre es de forma permanente, pero cada uno tiene su área de análisis específico, ¿no? Los lingüistas se encargan de hacer los análisis lingüísticos, en el caso de los pueblos indígenas, los antropólogos, hacer el trabajo etnográfico, que es su área fuerte. En nuestro caso, como pedagogos, sí es empezar a articular todas estas visiones disciplinarias y sacar una propuesta curricular que conjugue todas estas visiones multidisciplinarias y que también responda a las necesidades de aprendizaje de los alumnos, a las necesidades del contexto y a las necesidades de la comunidad. Entonces el trabajo del pedagogo es una especie de, como lo sabemos, es una especie de guía y un elemento transversal en toda la propuesta curricular. Esto que dices me parece bastante importante y quiero hacer un comentario, Claro. pero antes de eso, quisiera que me dijeras, aparte de ti, por ejemplo, que estabas ahí en el área, bueno, más bien, que tú llevabas por así decirlo, el enfoque pedagógico, aparte de ti, ¿qué otros profesionales había? Había varios en el área en la que estuve trabajando por 8 años, más o menos, 9 años. Pues había muy pocos pedagogos y pedagogas. Pedagogos no había, solo pedagogas, que también es un rasgo muy característico de la carrera. Sí. Habían antropólogos, lingüistas,
filósofos, sociólogos, psicólogos, biólogos también. Biólogos, ok, ajá. Entonces, sí, habían bastantes disciplinas. Esto lo preguntaba porque no sé si has escuchado, posiblemente sí, ya hasta es algo como, pues digamos hasta cierto punto común escuchar, que dicen, no, pues no estudies filosofía, no estudies sociología, antropología, porque ¿dónde trabajan? Te vas a morir de hambre. Por algo existen esas ciencias, por algo existen esas carreras en todas las universidades. Aquí en Toluca, digamos, la universidad más reconocida es la Universidad Autónoma del Estado de México. Y tienen filosofía, sociología, antropología. No tienen pedagogía, pero tienen educación, tienen psicología. Entonces uno se pone a pensar, ¿por qué las personas dicen que si estudias alguna de esas carreras te vas a morir de hambre? Cuando pues por algo existen. Y son carreras incluso muchísimo más antiguas que otras. Ingenierías, por ejemplo. Y en este caso, igual cuando estudiamos la carrera, las personas que ahorita la estén estudiando y vean materias, por ejemplo, pues sociología de la educación, antropología, filosofía de la educación, o sea, van a entender por qué existe esto, por qué la pedagogía tiene que ver con la sociología, por qué tiene que ver con la filosofía, con la psicología. Exacto, sí, sí. Creo que ahí le estás dando un punto muy interesante porque muchas veces como estudiantes no entendemos cuál es el propósito de ese espacio curricular o esa asignatura, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos psicología de grupos o psicología organizacional o filosofía de la educación, como tú comentabas. En el proceso de diseño curricular es muy importante entender, poder analizar cuál es la filosofía del sistema educativo mexicano, cuál es la filosofía de la política educativa nacional y cuál es la filosofía que está dando soporte a las propuestas curriculares. Entonces, prácticamente estas herramientas que te dan en las asignaturas quizá no las ves aplicadas en ese momento, pero cuando ya estás en el proceso de diseño curricular es cuando tienes que hacer uso de todas estas herramientas conceptuales que vamos llevando en nuestra maletita durante nuestra formación como pedagogos. Exactamente, y referente a lo que me estabas diciendo, llega el punto donde a lo mejor decimos, pues la sociología me está sirviendo para esto. En este caso, en tu caso más bien, no solo era, digamos, aplicar lo que tú sabías de filosofía, de sociología, sino ya realmente era trabajar con otros profesionales, hacer ese trabajo multidisciplinario, donde el producto va a depender del sociólogo, del filósofo, del pedagogo, del biólogo. O sea, ahorita incluso me sorprende un biólogo. O sea, decimos, pues a lo mejor está, por ejemplo, pues con los animales, trabaja en un zoológico, o sea, algo así, pero imagínate, o sea, yo no sabía que incluso también un biólogo estaba involucrado, pues en un proceso de estos. Sí, depende mucho de las características, en este caso, del desarrollo curricular que estés realizando. Te comentaba que justo una de las virtudes de esta propuesta curricular es que tienes que trabajar la parte epistemológica, que también nosotros como pedagogos la llevábamos en una de nuestras asignaturas. En este caso, se estaban diseñando materiales en los que buscábamos que se dialogara la ciencia occidental, la ciencia que conocemos, ¿no? Ciencia escolarizada, con los conocimientos de los pueblos originarios. Entonces, un biólogo era muy importante porque en los pueblos originarios manejan taxonomías distintas en la clasificación de animales o de seres vivos, seres no vivos. Entonces, el contraste que podíamos hacer entre el conocimiento occidental que tiene el biólogo con los conocimientos de los pueblos originarios era muy interesante y te permitía hacer una propuesta curricular donde dialogaran ambas visiones de mundos, ¿no? Entonces, por eso el biólogo. En el caso, por ejemplo, cuando estés diseñando una propuesta curricular para educación física, quizá vas a tener a un maestro de educación física o un especialista del deporte que se sume a los equipos. Depende mucho de las características del desarrollo curricular que se esté planteando. Sí, y qué bueno que mencionas esto, por ejemplo, del maestro de educación física, porque debemos tener muy en claro que cuando ya eres egresado de pedagogía, independientemente del lugar donde vayas a trabajar, casi siempre vas a trabajar con otros profesionales. Yeah. En este caso, o sea, en el diseño curricular, imagínate ya cuántos mencionaste, creo que como 7 profesionales, si no mal recuerdo, 7
7.6, algo así. Ujú. Pero muchas veces, incluso nosotros hasta como estudiantes o incluso como egresados, no nos damos cuenta de eso. Hasta que alguien nos lo platica, hasta que lo escuchamos, hasta que estamos ahí en la acción. Porque pues sí es bien sabido que cuando haces un diseño curricular, bueno, cuando estás haciendo una propuesta curricular, sí ocupas, digamos, otros enfoques. Ujú. Pero, digamos, hasta ahí. Y no nos damos cuenta de la realidad hasta que ya estamos en ese momento. Sí, sí, y eso, pues fueron pocos casos los que te comento, pero hay, pues como parte de los equipos multidisciplinarios hay bastantes, ¿no? Recuerdo también hay especialistas en literaturas indígenas, ¿no? Hablantes de las lenguas indígenas o especialistas en las culturas indígenas. Entonces, como tú comentas, es una realidad. El pedagogo siempre tiene que estar en diálogo y saber generar el diálogo entre las disciplinas. Esa es una de las grandes habilidades que me parece que tiene que tener el pedagogo. Saber mediar entre disciplinas, saber hacerlas dialogar para poder obtener el producto o el desarrollo curricular que se está solicitando en ese momento. Exactamente, porque en una propuesta curricular, en la educación, están involucradas pues todas estas ciencias. Exacto. Y nosotros pensamos que a lo mejor nada más es cuestión pues pedagógica, cuestión didáctica, pero no nos damos cuenta de que pues estamos en una sociedad y el sociólogo es la persona que pues que se está encargando de analizar esa parte. Exacto. El filósofo, lo que mencionabas, o sea, cómo es la filosofía de la educación aquí en México, todo eso, incluso pues el lingüista. Exacto. Entonces sí es algo que no podemos hacer nosotros solos, sino siempre vamos a ocupar a otros profesionales para que entre todos salga ese producto. Aunque muchas personas no se den cuenta, pero es cierto, es la verdad. Sí, el pedagogo siempre es un acompañante permanente de todo el proceso, ¿no? Entonces, sí, un poco yo lo miro como que el pedagogo es el que va tejiendo, ¿no? De manera artesanal ya las distintas miradas disciplinares y las va acompañando. Sobre todo, en algunos casos, recuerdo mucho, por ejemplo, en la licenciatura nos comentaban que el pedagogo tendría que ser como el traductor, ¿no? Y sí, realmente, por ejemplo, cuando haces una propuesta curricular para el campo de la medicina, el médico te va a decir todos los conceptos médicos. Lo que tiene que hacer un pedagogo es poder hacer que esos conceptos tan técnicos sean entendibles para los alumnos o para los padres de familia o para otras disciplinas. Entonces el pedagogo siempre acompaña, dialoga con las disciplinas y hace la interpretación de los campos disciplinares, ¿no? Pues en algunos autores le llaman como esa transposición didáctica, cómo convertir todo ese conocimiento conceptual en didácticas. Y me parece bastante importante esto que estás mencionando de que el pedagogo es el que va tejiendo, porque en este caso, o sea, si estamos hablando de que es digamos, un diseño curricular, una propuesta curricular, pues eso es, digamos, más bien se interpreta que es algo meramente pedagógico. Uh-huh. Cuando sí están, digamos, otros profesionales involucrados, pero es cierto, como se está trabajando en educación, pues sí, digamos, el pedagogo es el que va articulando, va sacando un poquito de todos para al final dar ese producto. O sea, realmente, como le dices, el pedagogo es el traductor, porque, pues imagínate el ejemplo que decías de medicina, o sea, nosotros no tenemos idea de muchísimas cosas que se ven en esa carrera, ¿no? Y entonces sí necesitamos que alguien que sepa de esa área, en este caso, por ejemplo, el médico, pues sí que nos vaya explicando para que nosotros pues vayamos trabajando. Exacto. Es un trabajo multidisciplinario, como lo decías. Aparte de los programas, bueno, el desarrollo curricular, también mencionabas que se dedicaban en parte a los libros de texto, a los recursos complementarios también. Claro, sí. Bueno, esa experiencia he intentado ir hilando entre la formación académica y la experiencia en intervención profesional, ¿no? La experiencia profesional. Entonces, cuando terminé de estudiar la maestría, bueno, antes de entrar a la segunda maestría, yo ya había publicado la serie, que eran, me parece que unos 18 materiales plurilingües, ¿no? De distintas lenguas. Entonces, eso fue una gran riqueza y que iban dirigidas para de educación preescolar a educación primaria, todo ese tramo de educación básica.
Después me incorporé a la segunda maestría y cuando terminé la segunda maestría regresé a trabajar ya de manera formal nuevamente en la Dirección General de Educación Indígena y ahí fue donde tuve la oportunidad de empezar a colaborar ya en el desarrollo de libros de texto, pero libros de texto en lengua indígena, ¿no? Que me parece que ya se publicaron algunos, bueno, me parece que ya todos se publicaron, que fue también el tramo de educación básica, y pues fueron el trabajo de 30 lenguas indígenas, se trabajaron 30 libros de texto en lengua indígena, ahí ya me empezó a tocar un poco hacer el trabajo de coordinación, no asumirlo al 100%, pero sí ya empezar a coordinar un poco la parte pedagógica y hacer la revisión también. Algo importante para poder hacer, por ejemplo, un libro de textos es poder hacer la articulación de la propuesta curricular, que es el plan y programa de estudio, con el libro de texto, ¿no? Entonces, como pedagogo me toca hacer un poco el análisis curricular y empezar a bajar esa articulación en un libro de texto. Eso pues no lo ve el niño o el docente, pero es el trabajo de articulación, de análisis que tenemos que hacer previo a hacer un libro de texto. Esa parte me correspondió realizarla a mí, hacer el análisis con otro equipo de pedagogos también, y en función de eso fuimos coordinando ya el diseño de los libros de texto, que me parece que entre las lenguas que más me quedaron en ese momento, pues fue el Mepá, el Ñañú, Náhuatl, Tutunacú, el Tojolabal. Se hicieron varios libros en lenguas indígenas. Sí, imagínate, o sea, yo por ejemplo que soy mexicano, pues sí, en parte sí me considero hasta cierto punto, pues ignorante en este tema, porque ahorita que estás mencionando, pues este tema sí es como, pues muchas veces sabemos, digamos, lo básico, ¿no? Y en este caso que estuviste ahí, digamos, ahí trabajando, pues sí, yo me imagino que también tú ibas aprendiendo, ¿no? Porque finalmente, pues, uno no termina de aprender. Entonces uno está, digamos, ahí trabajando, pero al mismo tiempo también estás aprendiendo cosas que no sabías, incluso cosas de nuestro propio país que no sabíamos. Sí, es muy interesante. De hecho, yo estoy muy agradecido con esa oportunidad porque me permitió conocer pues muchas partes de la República, conocer también muchos pueblos indígenas, muchos pueblos originarios. Es imposible aprender todas las lenguas, ¿no? Son 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes, entonces es imposible. La ventaja de ahí es que tienes los lingüistas están colaborando. Ellos son los conocedores de las estructuras de las lenguas y en función de la intervención de ellos, pues generar las didácticas. Y también en función de los docentes, porque para el caso de los libros de texto, pues se generaron grupos de docentes, hablantes de la lengua y conocedores de su cultura. Entonces el papel del pedagogo ahí es un poco explicar o acompañar a los docentes en comprender cuál es la estructura de un libro de texto, qué es, por ejemplo, una situación didáctica, qué es una secuencia didáctica, cómo se formula un aprendizaje esperado o un propósito formativo, cómo se utilizan las imágenes para darle un uso didáctico en el libro de texto. Entonces es un trabajo muy rico, un trabajo que siempre el pedagogo anda haciendo por detrás de toda la publicación de los materiales. Esto que me mencionas, ¿en qué región de aquí de México lo hiciste? O sea... Claro, pues nosotros trabajamos más sobre colegiados nacionales y regionales. Por ejemplo, cuando trabajábamos con los pueblos mayas o chontales, trabajábamos en el sur de la República, ya sea en Yucatán. A mí me tocó trabajar varias veces en Yucatán, ya si trabajas más en el centro, pues puedes trabajar en Guerrero. Estuve trabajando prácticamente toda la República en los niveles regionales, en el sur, centro y norte. Aunque en el norte pues no hay tantos pueblos indígenas, pero por ejemplo en Baja California, que es una entidad más de migración, pues ahí puedes encontrar hablantes hasta del náhuatl. Fíjate qué gracioso ahorita que me estás mencionando esto, yo me quedé también pensando un poquito, porque digamos la cultura del mexicano hasta cierto punto está agringada. Entonces, ¿cuántos lenguajes, idiomas existen nativos de aquí de México? Y ni siquiera sabemos que existen, ni siquiera sabemos que existen tantos. Cuando nosotros, a lo mejor en la escuela vemos inglés,
no sé, algo de relacionar la computadora viene en inglés. O sea, como que el inglés hasta parece que ya es como nuestro segundo lenguaje. Exacto. Y hasta cierto punto es cierto. Pero, o sea, realmente no nos ponemos a pensar todo el origen que tienen todas las culturas que han existido por muchísimos años, obviamente muchísimo antes de la conquista. Por ejemplo, aquí en Toluca hay una... precisamente por donde está la UPN, está en una delegación más adelantito, yo creo que a unos 10 minutos, ponle, a lo mejor hasta menos, Uh-huh. hay unas pirámides. Hay pirámides. Desconozco de qué cultura sean, pero hay. Por ejemplo, también cerca de aquí de Toluca está Temoaya, el Uh-huh. centro ceremonial otomí. Digamos, ese está, pienso yo que está un poquito más conservada porque es algo que en mi caso tengo cerca. Y a Sí. lo mejor sé, pero yo no sabía, por ejemplo, de allá de Baja California. Entonces muchas veces ya nuestra cultura se ha ido degradando, se ha ido, digamos, bueno, es que también siento que es parte, porque tenemos a Estados Unidos, a Canadá y muchísimos países en el mundo hablan inglés. Y sí nos hemos ido como, hemos llegado a esa como aculturización que no nos damos cuenta de la riqueza cultural que existe aquí en México y la que es, digamos, original, la que es originaria de aquí de México. ¿Y tú consideras que todavía existe, digamos, ¿cómo decirlo? Como gran porcentaje de toda esta cultura? O sea, ¿crees que sí o piensas que sí se está, que ya se está, que ya se ha perdido mucho, pues? Claro, pues considero que como pedagogo y es ya un poco especializándome en esa área, mi responsabilidad ética es revitalizar la diversidad cultural y lingüística. Sí hay, la realidad es que hay una gran desigualdad entre el español como lengua franca, ¿no? Y todas las agrupaciones lingüísticas que te comentaba. Hay una gran desigualdad porque justo tú lo comentas, por ejemplo, en la academia, para poderte titular te piden en la mayoría de las universidades un idioma extranjero, ¿no? El inglés, el francés, hasta para acceder a un posgrado te piden una acreditación en inglés y muy pocas veces te piden, por ejemplo, que acredites un idioma como el náhuatl o el tutunacú o el mazahua que se habla en Toluca, ¿no? Entonces sí hay una gran desigualdad. La situación o el contexto es muy asimétrico, es una situación muy complicada para los hablantes de las lenguas indígenas, también porque hay todavía mucha discriminación, mucho racismo, ¿no? Que también lo podemos ver hasta en la televisión todavía, ¿no? Hay un estereotipo del mexicano, de lo que se busca hacer. Es una realidad muy compleja, pero creo que como pedagogos y los que nos hemos decidido dedicar a esto, es nuestra responsabilidad seguir generando propuestas que permitan fomentar la diversidad cultural y lingüística y no solo propuestas para los que hablan la lengua indígena, sino para los que no hablamos la lengua indígena o los que no formamos directamente parte de un pueblo originario. Sí, exactamente. Y creo que le diste justo en el clavo cuando dijiste que, hablando en cuestiones de ética, sí tenemos que revitalizar esa parte. Porque, y también ya lo mencionabas, cómo las escuelas nos empiezan a enseñar inglés. En mi caso me tocó desde secundaria, pero me parece ahorita ya desde primaria, incluso Uh-huh. desde kinder, principalmente en escuelas privadas, cómo se centran más en el inglés, en este caso, en francés, en italiano, prestándole más atención que incluso a nuestra propia cultura. O sea, hasta cierto punto suena ilógico, pero por otra parte es como ya las necesidades sociales que tenemos que vivir. En este caso, para encontrar un trabajo, no sé, estudias una carrera y te quieres ir a otro país, pues evidentemente sí tienes que aprender el otro idioma para comunicarte. Pero imagínate, yo no podría decir que a lo mejor sea un problema, pero imagínate, o sea, ya como digamos, ¿cómo decirlo? Digamos, esa cultura que ya tenemos, esa cultura curricular, que ya nos están enseñando un idioma que no es, digamos, pues de aquí de México. O sea, es algo así. Yo no digo que a lo mejor esté mal, pero nada más es algo que a lo mejor sí debemos como que de reflexionar, de darnos cuenta de esa parte y cómo también nuestras raíces
sí se han ido perdiendo, pero ya lo dijiste, o sea, nuestra labor ética sí es revitalizar, revivir. Por eso, pues existe la Dirección General de Educación Indígena, por eso existe todo eso. Y a pesar de que pareciera que no, me imagino que sí debe de haber muchísima pues multiculturalidad en ese sentido. A lo mejor ya no como antes, evidentemente, pero sí, o sea, no debemos dejar que esa cultura, que esas lenguas, esos idiomas, pues se vayan muriendo, por así decirlo. O sea, no. Exacto, sí, el pedagogo tiene un gran desafío ahí porque, como sabemos, una gran parte, la escuela juega un papel importantísimo en estos procesos de transformación, que quizá no los vemos a mediano plazo, pero sí a largo plazo. La realidad es que las propuestas curriculares o las políticas curriculares en nuestro país siempre ha predominado una visión occidentalizada, ¿no? Es decir, cuando aprendemos ciencia hay un solo método para hacer ciencia. Cuando hacemos el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística en nuestro país, nos damos cuenta que hay distintas formas de construir conocimientos, distintas lenguas, ¿no? O sea, no solo está el español, tenemos que estudiar, tener como objeto de estudio otras lenguas. Pero la realidad también es que México está, como todo país, está inserto en un sistema globalizado que tiene que responder a ciertas características. Yo considero que el papel del pedagogo ahí es desafiante, porque ¿cómo podemos hacer como pedagogos que una propuesta curricular responda a las necesidades, a las características de nuestras poblaciones o de nosotros como sociedad, como culturas, sin quedarnos fuera de ese contexto global, ¿no? ¿Cómo hacer que se revitalice la diversidad cultural y lingüística en este contexto también de mucha competencia, ¿no? Entonces, sí, esta es una de las grandes labores y pendientes que tenemos como pedagogos y que seguramente en los siguientes años tendremos que asumir más responsabilidad en esto, en la transformación que se busca hacer, ¿no? No solo en esta administración, como se ha dicho, sino ya a lo largo de los siguientes décadas, ¿no? Sabiendo que tenemos un problema ambiental, pues también nuestra economía está mal, entonces tenemos que ir pensando, como pedagogos tenemos que proponer algunas cosas. Sí, y es que bien lo mencionas, también pues en este mundo globalizado, capitalista y muchísimos otros adjetivos que le podemos poner, o sea, como que va trabajando, ¿no? O sea, ya las necesidades sociales, económicas, culturales, ya no son las mismas que antes. Y sí, evidentemente, pues el mundo sigue evolucionando, se sigue desarrollando. Entonces sí, evidentemente sí ya, o sea, sí existe ya pues una mezcla de culturas. Porque pues ya es la realidad y no, o sea, yo creo que ya es algo que incluso nos tenemos que adaptar, pero al mismo tiempo es un reto. En el sentido de nosotros mantener nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros orígenes y al mismo tiempo también tratar de dar solución a las necesidades educativas en el sentido de la adaptación que tenemos, por ejemplo, en otro idioma, la cultura occidental que mencionas, porque es cierto, y lo decías hace rato, la mayoría de nuestro conocimiento pedagógico no es de este país. O sea, la mayoría de los pedagogos son suizos, alemanes, austríacos, de Bélgica. O sea, realmente es así la realidad, la cultura. Y yo siento, o bueno, no sé, tú desmiénteme, si hasta cierto punto esto tiene que ver con la pedagogía de la diferencia y la interculturalidad. Sí, todo lo que hemos platicado tiene que ver con la pedagogía de la diferencia, o pedagogía de la interculturalidad, para ser más específicos, y con el área de especialización de la segunda maestría, que es la diversidad sociocultural y lingüística. Sí, creo que yo no me había puesto a pensar en esta parte y incluso, o sea, nosotros como pedagogos, sí hablamos a lo mejor de la diversidad cultural, todo eso, pero muchas veces no nos damos cuenta de que no es solo pensar que a lo mejor un niño es de un país y de otro. O sea, no va
por ahí, sino pues es algo muchísimo más grande, que incluso ya es parte pues de la vida, ¿no? O sea, toda esta multiculturalidad que existe, por ejemplo en la Ciudad de México, de que vemos personas que son de Japón, de China, alemanes, de todo el mundo, o sea, Exacto. literal. Sí, exacto. Y ahí estamos haciendo una delimitación de la diversidad, ¿no? Por ejemplo, en una de las funciones que tuve ya en la Secretaría de Educación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, ahí estuve colaborando también en el diseño de un modelo de atención, y ahí la diversidad habría que entenderla mucho más amplia. En la Ciudad de México, prácticamente de las 68 agrupaciones lingüísticas, me parece que se hablan 55 en la Ciudad de México. O sea, pareciera ser oculta, pero en la Ciudad de México hay una gran diversidad lingüística, y a eso hay que añadirle lo que tú comentabas, la población que migró de China, de Italia, de otros países, y a eso hay que incorporarle también la diversidad, por ejemplo, de los niños que tienen alguna discapacidad. En este modelo de atención que se hizo en la Ciudad de México, desde el enfoque de la diversidad, buscamos atender a las poblaciones indígenas y a las poblaciones con alguna discapacidad intelectual, discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad motora, en algunos casos también discapacidad psicosocial, le denominan desde las áreas clínicas. Entonces, trabajar la pedagogía de la interculturalidad tiene que ver con eso, con diseñar propuestas curriculares que atiendan a todas estas diversidades desde la didáctica o desde la pedagogía, ¿no? La verdad es que tienes muchísima razón, porque en un salón no sé, se me ocurre de primaria, nos vamos a encontrar que a lo mejor puede haber algún niño que sea, digamos, descendiente, no sé, italiano, ¿no? Por ejemplo. Entonces no es lo mismo. Es más, ahí te va un ejemplo. ¿Conoces a Coreano Vlogs? Ah, sí. Bueno, él la otra vez estaba viendo un video de que pues es evidentemente coreano. Su familia emigró a Guatemala. Allá pasó algunos años. Me parece que luego regresaron a Corea y luego ya él vino a México. Entonces, toda esa... ¿Cómo decirlo? O sea, como que ese contraste cultural que existe, porque realmente pues, es un país bastante diferente al nuestro. La cultura, la gastronomía, el lenguaje, los rasgos físicos. Y yo siento que hasta cierto punto, bueno, no sé, a lo mejor en la Ciudad de México, pienso yo que es como un poquito más común ver personas de otros países. Aquí en Toluca, a pesar de que estamos cerca de la Ciudad de México, siento yo que aún no es tan común ver esa multiculturalidad, porque no sé, ves a alguna persona asiática y a lo mejor las personas, no sé, a lo mejor se le quedan viendo así de, ay, ¿dónde será? O sea, como que sí, hasta cierto punto existe un poco de racismo. Y es que no entiendo por qué ver raro a alguien, o sea, no tiene sentido. Pero es cierto, o sea, y esto que mencionas también, de la multiculturalidad, la inclusión educativa, no es solo de un país y de otro. Tampoco no es, digamos, la cultura mexicana tradicional, por así decirlo, con la cultura, no sé, otomí, por ejemplo. O sea, también tiene que ver la educación especial, los alumnos regulares y los alumnos que tienen alguna discapacidad. O sea, son muchísimas cosas como que ese contraste, ¿no? O sea... Sí, sí, tienes que tener, como pedagogo, tienes que concebir la educación como un proceso complejo, ¿no? Es decir, muchos factores intervienen en el proceso de formación. Por ejemplo, en el caso específico de la diversidad, pues tú puedes tener un alumno que sea hablante de la lengua náhuatl, originario de Hidalgo, pero migró a la Ciudad de México por cuestiones laborales de sus padres y tiene discapacidad visual. Entonces, en un niño encuentras muchos aspectos que como pedagogo, en este caso, en mi caso como diseñador curricular, tengo que ir planteando o visualizando para poder generar una propuesta curricular flexible que permita atender estas diferencias en una misma persona, ¿no? Entonces, es un trabajo muy rico, muy interesante, pero también muy desafiante, me parece.
tienes toda la razón de que es muy desafiante porque ahorita dijiste de nada más uno. Exacto. O sea, el niño que viene de otro estado, que habla náhuatl y tiene, por ejemplo, problemas económicos. Pero a lo mejor llega a una escuela primaria pública que tiene otros 49 compañeros. Exacto. Entonces, o sea, desde el currículum ya es como ir pensando en todo lo que puede, o sea, como que ese contexto al que el docente se puede enfrentar. A lo mejor algunas veces más variado, a lo mejor algunas otras veces un poquito menos, pero de que va a ser muy desafiante, eso sí, ya, o sea, ya es algo, pues sí, muy desafiante, valga la redundancia. Sí, y justo ahí da para concebir, muchas veces hay una especie de dicotomía entre el pedagogo y el docente, ¿no? Se piensa a veces en algunos casos que el pedagogo está por arriba del docente, cuando realmente no es así, ¿no? Se plantea, por ejemplo, el pedagogo quizá tiene la función de, como tú comentas, hacer una propuesta curricular que permita al docente atender estas diversidades en un salón de clases. Pero el pedagogo también tiene que confiar mucho o tener muy claro que el docente es un agente intelectual que transforma, que tiene toda la capacidad para poder generar procesos o desarrollo curricular desde su propio salón de clases. Tú como pedagogo solo das las bases para que el docente desde su reflexión, desde su formación académica, desde su experiencia profesional pueda atender esas diversidades, ¿no? No, y es bastante cierto esto que dices, porque muchas veces hasta las personas dicen, ay, pues pedagogos contra normalistas, a ver quién es mejor, quién sabe más, cuando pues son cosas diferentes. O sea, a lo mejor sí el pedagogo sí puede dar clase, pero el docente sí, Tiene todas digamos las el herramientas. normalista, exactamente, o sea, a él sí lo preparan para, digamos, a él sí lo preparan para ir a la guerra, ¿no? Digamos, de una forma bastante... pero es que es cierto, o Sí, sea... Yo luego me pongo a pensar así, los docentes, que no, su trabajo no es nada fácil. para nada. Para nada. Luego, por ejemplo, tienes un sobrino, una sobrina que tiene 3 4 años y la ves corriendo, saltando, gritando, desobedeciendo. O sea, te pones a pensar y dices, no, pues si yo fuera maestro que tuviera 30 alumnos así igual como lo es mi sobrina, no, pues me vuelvo loco. Pero sí, o sea, indudablemente sí somos más bien profesionales que sí trabajamos en educación y todo eso, pero sí son cosas diferentes. Cada uno tiene sus áreas de conocimiento, sus habilidades, uno sabe cómo actuar en esta situación, el otro no, pero a lo mejor el otro sí sabe cómo hacer esto, entonces sí es es bastante común esa analogía, pero al mismo tiempo sí es algo diferente Ah, y ninguna tiene más mérito que otra. O sea, exacto. yo creo que no. Y te quería preguntar también, referente a los recursos educativos, ¿qué recursos eran los que me mencionabas? Sí, bueno, en el caso, por ejemplo, de la Dirección General de Educación Indígena, los recursos didácticos, digamos, un poco complementarios, si así los quieren llamar, son la serie que te comentaba, la de 16 materiales, también videotutoriales, cápsulas, que también el pedagogo ahí tiene una gran implicación en los contenidos, que tú lo sabrás mucho mejor que yo con tu... Eh, esos son como recursos adicionales. En el caso de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, pues ahí estuvimos diseñando también, ahí sí ya coordinando el desarrollo pedagógico de materiales, cuadernillos para alumnos con discapacidad visual, discapacidad motora, discapacidad intelectual, psicosocial, auditiva y población indígena inmigrante, la enseñanza de segundas lenguas, ¿no? Son recursos complementarios, son cuadernillos, son 8 cuadernillos por cada línea de investigación, además del contenido que se desarrolla para las plataformas. Una de las grandes virtudes del desarrollo de este modelo en el que participamos fue que se generó una plataforma en la que se le brindaban orientaciones didácticas a los docentes y a los especialistas,
y en función de esas orientaciones didácticas, el docente y los especialistas van aplicando los materiales, ¿no? Van haciendo la intervención didáctica. Entonces está en constante comunicación el desarrollador curricular con el docente, que tiene que ser como el trabajo que normalmente se tiene que hacer. La ventaja de este proyecto es que nos apoyamos mucho de un esquema de residencias universitarias en las que se abrió una convocatoria y se invitó a pedagogos, a estudiantes de pedagogía, de psicología, de las áreas de especialización, por ejemplo, de discapacidad visual, de discapacidad auditiva, y con los residentes universitarios se empezó a hacer estos procesos de intervención. Pues bueno, ya sabemos que por cuestiones a veces administrativas o económicas no se ha logrado consolidar como tal, pero ya están montadas las bases del desarrollo, ¿no? Ya los materiales me parece que ya se publicaron a principios de este año. Entonces, esos son como recursos complementarios que acompañan más el libro de texto. Sabemos que el libro de texto, pues, es un material que pues, se utiliza de forma regular todos los días en el salón de clases. Los materiales complementarios son un poco más para fortalecer las habilidades que requiere el niño para poder acceder al currículo nacional. Un poco lo que tú comentabas, ¿no? Cómo atender la diversidad, pero no basta con meter a los niños al salón de clases, ¿no? Es decir, no basta con meter al niño con discapacidad visual al salón, sino hay que generar materiales que le permitan desarrollar habilidades para que él pueda ser incluido en este salón de clases con adaptaciones mínimas, ¿no? Porque en algunos casos sí se requiere. Por ejemplo, el niño con discapacidad motora, pues sí requiere insumos específicos para su movilización. En el caso de discapacidad visual, lo mismo, ¿no? Pero estas propuestas curriculares complementarias que comentábamos, pues tienen la función de desarrollar las habilidades generales en el niño para que pueda acceder ya al salón de clases y al currículo nacional sin problemas o con problemas mínimos, ¿no? Creo que nos quedó bastante claro que cuando nosotros como pedagogos o como docentes, cuando escuchamos de materiales didácticos, recursos complementarios, no es precisamente, o sea, más bien, no es literalmente el material didáctico que, por ejemplo, es que el docente hizo, Claro. a lo mejor, exacto, o sea, como que eso ya es otra cosa, ¿no? O sea, en este caso, como lo dices, libros, cápsulas y otros materiales que no precisamente hace el docente, que digamos ya vienen como que antes, ¿no? O sea, en la propuesta o en el apoyo curricular que pueda existir. Y ya el docente, en función de la materia, en función de sus alumnos, de sus objetivos, pues él ya podrá diseñar su propio material didáctico. Pero este sí es como que otro, o sea, es otro recurso completamente, pues, diferente, ¿no? Y hasta cierto punto más adaptado como que al currículum y no tanto a las actividades que el docente puede diseñar. Claro, sí, ahí tienes razón, hay una confusión enorme cuando decimos material didáctico, normalmente se asocia a la cartulina que se puede realizar, ¿no? O a las figuras de FOMI en algunos casos. Exactamente, Entonces, sí. La conceptualización, digamos, un tanto más curricular, cuando nos referimos a material didáctico o a recurso didáctico, nos estamos refiriendo como a materiales complementarios, ya sea libros, materiales físicos, impresos o audiovisuales que acompañan el currículo nacional, o bueno, el plan y programas de estudio nacional. Exactamente, y ahorita se me viene a la mente algo bastante curioso. Yo recuerdo en la secundaria teníamos nuestro libro de inglés. Aparte, no recuerdo si era, digamos, el que te daba la SEP o era uno que tenías que comprar. No estoy seguro, pero el punto es que en el libro de inglés venía un disco. Entonces ese CD, la maestra de inglés ya lo ponía en la grabadora y ya ahí escuchabas, aunque luego no se entendía nada, o más bien entendíamos, pero eso podría ser como un recurso complementario. Exacto, sí. Tengo una duda, Irving. Ya casi para terminar, porque la verdad está muy interesante toda esta entrevista, todo lo que nos compartes. O sea, es algo que a lo mejor yo no me había puesto a pensar, ni siquiera a lo mejor hacer como que un video relacionado a esta temática en el canal, pero me parece bastante importante y bastante interesante que a las personas pues sí les puede llamar la atención para que pues se den cuenta, ¿no? También de esta área. Mi pregunta es, ¿tú consideras, o sea, no te voy a preguntar cuánto ganas,
ni me lo digas, pero ¿tú consideras que es un área, digamos, que se pueda ganar bien, por así decirlo? O sea... Sí, sí, es una, yo considero yo decidí, bueno, por gusto decidí estudiar el área de diseño curricular o la preespecialidad de desarrollo curricular. Después, ya estando estudiando el área ya en la preespecialidad, pues varios de mis docentes se dedicaban a hacer desarrollo curricular, eh, pero de forma adicional a su trabajo en la universidad, ¿no? Entonces, comentaban que se ganaba muy bien en las tareas de desarrollo curricular, pero bueno, yo no le puse tanto atención a eso. Ya cuando egresas y te das cuenta, pues sí, es una de las áreas, creo que una de las, si no la mejor pagada, es una de las áreas bien pagadas del pedagogo, porque realmente el pedagogo es quien puede hacer ese trabajo, no podría hacerlo otro especialista, ¿no? Exactamente. Es el área fuerte del pedagogo y donde creo que desafortunadamente también muy dejada de lado por los pedagogos, ¿no? Hace falta mucho pedagogo que se dedique al diseño curricular, porque tú lo puedes ver si accedes, por ejemplo, a las bolsas de trabajo en las empresas privadas, piden pedagogos que diseñen programas de capacitación, ¿no? También es muy bien pagado esa parte. Depende también de en qué área estés diseñando, ¿no? Pero creo que sí, se puede vivir muy bien del desarrollo curricular. Sí, claro, la verdad es que no dudo para nada eso que dices, porque en la carrera te dicen que la investigación y el diseño curricular son los mejores pagados. Incluso también me atrevería a decir que son el área, digamos, que un pedagogo sí puede trabajar, pero por su cuenta. Que a lo Exacto. mejor, como tú lo dices, en una empresa a lo mejor te contratan, pero te piden que sepas desarrollar programas de capacitación. Y a lo mejor es algo que uno como pedagogo lo puede hacer, pero de manera independiente. Que a lo mejor hagas algún curso, por ejemplo, un curso para docentes, un curso de capacitación, y que a lo mejor pues lo vendas y no precisamente ser, digamos, empleado de alguna empresa, empleado de gobierno, o sea, no. O sea, lo puedes hacer completamente por tu cuenta y la investigación igual. Y son áreas pues muy bien pagadas. Ahora, por el otro lado, si trabajas en gobierno, en alguna universidad, en alguna empresa, también lo puedes hacer, pero a lo mejor la diferencia es que es un sueldo, ¿no? A lo mejor ahí ya te pagan, por ejemplo, 6,000 pesos a la quincena y ya, aunque trabajes muchísimo o trabajes súper poco, pues ya. Por otro lado, si trabajas, digamos, por tu cuenta, a lo mejor pues puedes trabajar mucho y ganar muchísimo más, o a lo mejor trabajas poco y pues salís un poquito raspado en la quincena, pero yo me atrevería a decir que es algo que a lo mejor puedes ejercer por tu cuenta. Sí, es muy interesante lo que comentas porque en mi caso también lo he hecho así. Pues, como sabes, he estado trabajando en el sector público desde que egresé, digamos de base, ¿no? De estructura, pero también me gusta explorar otras áreas y he estado haciendo diseño curricular para empresas privadas, sobre todo en estas maestrías o licenciaturas que se cursan en línea. Pues esa parte nosotros la podemos diseñar como pedagogos y es un área también poco explorada y un poco bien pagada. Entonces, eso ayuda bastante también porque es distinto trabajar, por ejemplo, con un equipo multidisciplinario como el que te comentaba, o trabajar de manera prácticamente individual, porque en el sector privado normalmente trabaja así el pedagogo, trabajas por producto, ¿no? Te piden que diseñes un libro, terminas el libro, lo entregas y se te hace el pago. Pero bueno, hay otros procesos implicados, pero normalmente es un trabajo muy individual, pero es una forma interesante de ver también tu profesión. A mí me ha tocado trabajar en esa parte y también trabajar en algunas editoriales, por ejemplo, en Santillana, Uh-huh. trabajar en la revisión de libros de español o también libros de ciencia. O sea, esas revisiones también son muy gratificantes. Era algo que yo también quería mencionar, ya casi para terminar. Apenas, no tiene mucho, a tener unos 15 días, yo creo que vi el podcast de Luisito Comunica y, ¿cómo se llama? Bert, con Ari Gameplays, que es una chava que sube gameplays y todo eso.
ellos decían, o sea, hablaban de una aplicación que se llama MiPrip, que según esta chica la utiliza, pero el punto es que ellos mencionaban que hay personas en internet que hacen cursos y que les va muy bien. O sea, realmente los cursos sí es parte fundamental del diseño curricular. Y como tú lo dices, o sea, te has dedicado al diseño curricular en el ámbito público, pero también lo has hecho pues en lo privado, por tu cuenta. Y en este caso también las editoriales, que sí, es que aquí está yo creo que algo que pasa en la universidad que te dicen, no, pues es que si tú te dedicas al diseño curricular, puedes trabajar en una editorial, en el ámbito público, en una empresa, pero pues muchas veces no estamos en esa realidad, o sea, nada más lo escuchamos, pero no conocemos a alguien que de verdad lo haya hecho. Y bueno, o sea, en parte también te agradezco que nos hayas compartido todo esto que nos dices. Por último, ya nada más te quisiera que nos dejaras ya los comentarios finales referente al diseño curricular. O sea, tú que aplicas esa área del ejercicio profesional del pedagogo, ¿qué estudios o qué especialidades, por ejemplo, podrían hacer? ¿Maestrías? ¿Dónde podrían trabajar? Ya nos comentaste que sí es un área de las mejores pagadas. ¿Cuál es la función? O sea, ya un poquito más específico. O sea, que nos hables un poquito del diseño curricular, así en general. Pero digamos para las personas que quieran dedicarse a esa área. Sí, claro. Pues bueno, yo parto de la idea de que el campo de currículum es una de las áreas que da identidad al pedagogo, una de las áreas más fuertes, donde hay mucho trabajo por realizar, y son pocas las universidades que realmente te forman o te van especializando en ese campo. Una de las universidades que considero que tienen como mayor posibilidad para darte esa formación es la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, en el último tramo de la carrera, donde te preespecializas. Y yo igual considero que la maestría en desarrollo educativo de Ajusco también tiene una línea especializada sobre análisis de políticas educativas y curriculares, que permite que te vayas especializando mucho más en esa área. Y no se diga en el doctorado, también el doctorado te permite irte especializando en la UPN justo como centro de formación pedagógica nacional. Tiene muy fortalecida esta área, porque, por ejemplo, en la UNAM es difícil encontrar como un espacio que hay mucha investigación, pero pocos espacios de formación para los especialistas en currículum, en el caso de pedagogos, y en universidades privadas no conozco mucho, pero me parece que tampoco profundizan mucho en esa línea, y faltaría investigar un poco. Entonces yo sugeriría que si quieren especializarse en esta línea, revisen mucho la oferta educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, tengan en cuenta que es un trabajo siempre colaborativo, un trabajo en el que se tiene que leer muchísimo también, se tienen que tener bastantes referentes teóricos, y piensen también que quizá en el trayecto formativo estos elementos teóricos que nos dan no los vemos aplicados en un inicio, pero cuando egresamos y estamos ya ejerciendo en el campo de desarrollo curricular, todo lo que estudiamos desde el primer semestre lo utilizamos para poder hacer un desarrollo. Entonces creo que sería todo, y los invitaría a explorar, que es un área que es muy poco explorada. Sí, la verdad es que sí, porque la mayoría de los pedagogos ya egresados pues dan clase. Y sí, yo creo que es como que la gran mayoría que se dedica a dar clase. Pero creo que también es fundamental que sí como pedagogos pues conozcamos otras áreas. Bueno, quiero hacer rápido yo también unos comentarios ya súper rápido. A mí, bueno, aquí en el canal pasa que me llegan comentarios de personas que están estudiando pedagogía. Me imagino que en los primeros semestres o incluso antes de estudiar la carrera. Y me dicen, oye, si estudio pedagogía, puedo dar clases en primaria, puedo dar clases en preparatoria, por ejemplo. Pero me he dado cuenta que las personas que me preguntan eso es el 100%. O sea, no ha habido, digamos que, personas que me digan, oye, ¿puedo trabajar haciendo libros, por ejemplo? Oye, ¿puedo trabajar en una empresa? Oye, ¿puedo trabajar en un museo? Nadie. O sea, digamos los comentarios relacionados a ese tipo de dudas que tienen, el 100% es, oye, ¿puedo dar clase? Y es que es algo ya incluso como ya de la cultura, ¿no? O sea, de que dice, pues vas a estudiar pedagogía, pues vas a estar con puras mujeres y vas a dar clase. O sea, cuando pues realmente no. Y qué bueno que nos compartes toda esta información.
Y también otra cosa que quería decir rápido era que hace rato que mencionabas acerca de este canal, sí, a lo mejor sí me doy como que la... O sea, sí tengo que investigar, no toda la información, pero por otra parte también, digamos, soy yo solito. Entonces yo también tengo que editar los videos, entonces es algo que, digamos, no está para nada relacionado con la pedagogía y es algo que he ido aprendiendo. En este caso, el desarrollo curricular, el pedagogo hace su parte, ¿no? O sea, la parte educativa, didáctica y todo eso, pero también el sociólogo, el filósofo, el antropólogo, el lingüista, el biólogo, todos tienen por lo menos un granito que agregar. Entonces sí debemos darnos cuenta de que la pedagogía, al igual que otras ciencias, otras carreras, otras áreas, otras disciplinas, no siempre va a ser como que uno solo, sino siempre vamos a necesitar de pues de algún otro profesionista, Claro. que nos pueda aportar algo en nuestra labor. Y pues bueno, Irving, ya con esto terminamos la entrevista. Muchísimas gracias por acceder a ella. También gracias por todo lo que nos acabas de compartir, que estoy seguro que muy poco porcentaje de las personas que van a ver este video sabían esto. O sea, yo también me considero que hoy aprendí muchísimo más de lo que sabía hace rato. Y te agradezco que nos hayas compartido tu experiencia, un poquito de que se puede trabajar en el área curricular, de que es bien pagada. Y pues sí, es todo, Irving. ¿Algo que quieras comentar? Solo agradecerte también la oportunidad de compartir mi experiencia. Te comentaba antes de iniciar la sesión que me parece que es un ejercicio muy importante el que estás realizando y ayuda mucho también porque, bueno, yo también pasé por eso antes de ingresar a la licenciatura, pues había mucho desconocimiento sobre lo que se estudiaba, sobre en qué podía trabajar. Pues como muchos de los pedagogos es más por intuición que nos vamos acercando al área. Entonces sí es muy importante este tipo de espacios, poder ir comentando cuáles son las líneas de intervención que se tienen, cuáles son las ofertas laborales y también escolares que se tienen, porque también los pedagogos nunca dejamos de aprender, igual que todas las personas, entonces es importante tener una formación continua, no llegar a la licenciatura y hasta ahí, sino buscar otros espacios de mucha mayor especialización, como puede ser la especialidad, la maestría o el doctorado. Y pues... Exactamente. No, gracias a ti, Irving, por la entrevista. ¿Tienes alguna página, algo que quisieras a lo mejor que pusiéramos el link, algo así, una página, no sé? Pues no tengo ninguna página. ¿No? Puedo dar mi correo electrónico quizá, por si es que si requieren alguna información. O igual, pues, yo siempre sigo tu canal, entonces ahí me podré dar cuenta de cuando se requiere y si necesitas algo, pues estoy a tu disposición. Sí. Yo decía que a lo mejor, no sé, que tuvieras una página, a lo mejor así de tipo diseño curricular, no sé, o sea. No, pero... para nada, no. Por eso me interesa mucho el ejercicio que tú has estado haciendo. Sí. En tu canal mejor. Bueno, pues muchas gracias, Irving, por la entrevista. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar un comentario. De todas maneras, esta entrevista, bueno, pues va a estar en el canal y también la voy a ir seccionando para que las personas, pues a lo mejor si no la pueden escuchar completa, pues ahí se vayan dando cuenta de los clips y que si hay alguno que les llame la atención, pues que lo puedan ver. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Igual dejen su like, suscríbanse al canal y nos vemos pronto en otro video.